Muy buenas tardes, bienvenidos a Mirada. Soy Fátima Saldonit y como siempre agradezco esta oportunidad de poder compartir con todos ustedes historias que conocemos y descubrimos cada tarde aquí en el programa. Hoy tengo una mirada que creo ha sido muy importante a lo largo de la historia cultural del Perú para todos nosotros. Cuando somos niños, como decía el Principito, nos obligan a crecer rápidamente y a olvidarnos del juego. A veces la sociedad nos dice que debemos de comportarnos como grandes, que debemos de comportarnos como adultos y nos prohíben jugar, reír y sobre todo disfrutar de la belleza de la niñez. Esta mirada nos permitió, en uno de los momentos más difíciles sociales del Perú, volver a jugar, volver a ver la estética del dibujo animado, pero sobre todo a entender que el humor es parte de lo que la sociedad necesita decir, que a través del humor las distintas sociedades del mundo manifiestan su manera de ser, su idiosincrasia, su cosmovisión. Y ella, justamente con todo lo que aprendió fuera, vino acá para enseñarnos a reírnos de nosotros mismos, pero sobre todo a reírnos de esas desgracias que nos podía pasar como país. Pero sobre todo vino para quedarse en su patria y hacer escuela y hacer entender a cada uno de nosotros que la risa es una de las mejores maneras y la manera más inteligente para conocernos, conocer al otro y sobre todo entender nuestra patria. ¿Quieren saber de quién es la mirada de hoy? Hola Yuli, gracias por estar aquí. No, gracias a ti, a ustedes por invitarme. Bueno, ahora un poco hablaba que creo que con todo lo que tú has hecho nos permitiste volver a este niño que todos necesitamos ser siempre para entender a veces la realidad del adulto, ¿no? Sí, es increíble cómo la risa puede ser una herramienta, porque uno siempre asocia la risa al entretenimiento, al placer de chonguear, de jugar, pero también es una herramienta muy transformadora, es una herramienta que ayuda a la transformación personal, ayuda. Yo he visto a tantos, al principio sin querer, tantas transformaciones en la vida de los actores que me tocaba formar o con las que nos tocaba compartir épocas de vida, transformaciones profundas que me hicieron darme cuenta que en la risa, en las herramientas para trabajar el humor, hay una herramienta poderosa de autoconocimiento, de autotransformación, ¿no? Es hermoso reír. Tú estás en el Club de Teatro de Lima y conoces a uno de los personajes emblemáticos del Teatro Nacional como es Reinaldo D'Amore. ¿Qué te enseñó él? ¿Qué recuerdas? Porque Reinaldo y los que han tenido la suerte de estar cerca a este gran hombre del teatro, hacía mucho énfasis en improvisar y en descubrir cosas de ti. ¿Qué aprendiste al estar cerca de él? Bueno, Reinaldo para mí fue el primer contacto con el teatro. Yo tenía 16 años cuando entré a su escuela y fue la primerísima vez que empecé a entender la actuación. Y además, él me ofreció el enorme regalo de en menos de 5 meses, y yo ya estaba en mi primer montaje teatral. Él me había incluido en el elenco muy rápido. Yo llegué y tuve como un proceso muy, muy rápido y acelerado, de la mano de él y de los profesores que estaban en esa pequeña escuela en Miraflores, ¿no? Bajando la escalera con Sareli Melquiades. Increíble, porque tú dices bajando la escalera y es bajando la escalera que conozco a uno de mis grandes amigos y mis mejores actores, y es casi familiar mío, que es Cachín, ¿no? Yo conozco a Carlos Alcántara cuando yo tenía 16 y él tendría 18 o 19 nomás, bajando las escaleras del Club de Teatro de Lima, donde estaba Sarela. Me acerco para inscribirme y había un flaquito ahí al costado que curioseaba y preguntaba, ¿no? ¿Y quién me iba a decir que se iba a transformar en un hermano para mí, no? Bueno, y el club
y hasta ahora lo mantiene Paco y Paul un poco esta metodología de hacer muchas cosas, de crear muchos roles, de trabajar con el obstáculo. ¿Cómo eran esos días? Porque tú paralelamente estudiabas en la Universidad de Comunicaciones. Sí, era increíble porque yo tuve mi primer día de teatro, que era prácticamente el primer día de la universidad, fue el primer día de mis clases de teatro. Y mientras en una no me hallaba, no me encontraba en la vida universitaria, no me encontraba en la Universidad de Lima además, en el teatro sentía un hogar, sentía una conexión mágica, poderosísima. Y como alumna me iba pero muy bien en uno y muy mal en el otro. Nunca tan mal como para que me jalen, pero sí como para reconocer y darme cuenta que no era lo mío el estudio universitario y era más bien el teatro. Claro, porque estabas en generales en esa época mientras hacías teatro. Claro. Y en la casa cuando volvías como con las caras del teatro, con la sonrisa que te da el teatro y la tristeza que te da la universidad. Sí, un poco. más que tristeza era la complicación. Yo soñaba que me jalaban, soñaba que estaba en la universidad y que todavía tenía que tener exámenes. O sea, para mí la vida estudiantil no fue mi espacio más cómodo. Sin embargo, la vida estudiantil creativa, el espacio donde tú podías actuar, presentarte frente a público, se me hacía casi tan cómodo, pero tan cómodo, era como pez en el agua estaba yo ahí. Era increíblemente cómoda. Y a pesar de esa timidez del colegio que tú un poco tenías, ¿habían cómplices en casa? O sea, que pueden ser personas, o que pueden ser objetos, o encerrarte en el baño, o estar en el espejo. Sí. Porque a veces los niños artistas no necesariamente lo exponen ante las personas, pero sí ante los objetos, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Aparte, yo era una niña más bien huraña, más bien no era tan sociable como el teatro me transformó después. Entonces sí recuerdo, tenía un contexto familiar también complejo, entonces sí recuerdo encerrarme en el baño horas de horas. ¿Porque tenía su mamá, tu papá? Tenía padres divorciados, típica relación de padres divorciados que no tenían las mejores relaciones, y yo siempre vivía pendiente que llegue el fin de semana para irme con mi papá, y nos llevaba y qué sé yo, y salíamos. Y para mí era un ambiente complejo, era un ambiente complicado, que hacía que yo me escape, que eso era lo bonito, ¿no? Lo volví productivo porque fantasear para mí se volvió la mejor posibilidad de escape de mi propia realidad infantil. Entonces, mi mundo presente siempre era estar fantaseando. Por eso que no era buena estudiante. En la educación tradicional las carpetas son frontales, el profesor está ahí y hay varias carpetas. Entonces, yo me solía sentar en la última y me iba. Todo el colegio, toda la universidad, ni recuerdo lo que estudiaba. Solamente pasaba, me copiaba todo el tiempo, pasaba los exámenes, cumplía socialmente, pero no conectaba. En cambio, conectaba mucho con el mundo fantasioso interno. Y desde muy chica mi hermano me recuerda como, tú te la pasabas cantando en el jardín, actuando con personajes imaginarios, inventando historias. Entonces, ese espacio, que fue una especie de escape de infancia, se volvió después mi lugar más cómodo cuando crecí y se volvió para mí una profesión crear, ¿no? ¿Y en esta época tuviste una nana? Sí, para mí es una de los seres humanos que más he querido en mi vida. María, ella falleció en el 2017-18, fue la mujer que me crió y fue la mujer que me hizo aprender a reír, ¿sabes? Tenía una sabiduría, una simplicidad, un alma tan de payasa que después a la distancia veo que eso era lo que me enganchaba de ella. Fue tu referencia. Su luz, tenía mucha luz y siempre una sonrisa. María siempre tenía una sonrisa. Tenía 11 años más que yo nada más. Ella me empezó a criar cuando yo tenía 6 meses de nacida y ella tenía 11 años. 11 añitos, era una criatura. ¿Cómo salió María? ¿Cómo llegó tu vida? De su propia historia también de infancia. Ambas nos unió una historia de infancia y ella salió casi escapando. Son estas historias un poco tristes de nuestro país, donde ella sale de 10 hermanos y sale medio huyendo porque tuvo un abuso y qué sé yo, y la sacan de su zona, y para salvarla de Selendín, que es donde ella vivía, en un pueblo en Cajamarca, ¿sí? La saca y su hermano, Sósimo, nunca me voy a olvidar su nombre, la lleva hacia lo más pegado al mar. Y en ese momento mi madre vivía en Chimbote porque mi padre tenía un grifo, una estación de servicios. Entonces su negocio estaba en Chimbote y además hacía pesquería y qué sé yo, todo el tema de Chimbote. Y ahí llega esta niña casi como pidiéndoles, pueden adoptarla y bueno, mi mamá y mi papá, cuando estaban juntos, prácticamente la adoptan y se vuelve mi mejor amiga, ¿no? Sí. Ambas se salvaron. Sí, ambas nos salvamos. Yo siempre digo que ella es un ser que le dio mucha luz a un momento de vida que era complicado
Y yo creo que yo llegué, porque me lo dijo años después también para salvarla a ella de un momento, y producto de eso es mi primer cortometraje de cine que hice hace 2 años y que ha tenido la suerte de ir a más de 15, 17 festivales, ha ganado, le ha ido muy bien y cómo es, ¿no? Cuando uno escribe una historia con el corazón sale algo bonito. ¿Y cuáles son los recuerdos más antiguos que tienes de esta relación con María, no? Porque uno va borrando muchas cosas, pero como que el más antiguo, el más antiguo. Lo tengo acá. ¿Ah, sí? La textura de mi cachete abrazando su pierna, porque yo era bebé, chiquita, recién parada, y siempre, siempre parada, aferrada a ella. Siempre decían, tú siempre solamente querías estar con ella, ¿no? Y era la persona con la que yo mejor me sentía muy cómoda. Y me daba mucha paz, mucha tranquilidad, mucho juego, era muy lúdica. Y recuerdo eso, la textura de mi cachete abrazando su pierna de contención, ¿no? Ese es uno de mis recuerdos más antiguos. Y cuando hablas de esta manera de ver la vida de María, de la risa, ¿te refieres a las cosas cotidianas que a veces uno no quiere hacer de niña y ella te daba la vuelta para que lo hagas? Siempre era lúdica ella, siempre todo lo manejaba de un lado lúdico. Tenía un buen humor nato, esas personas que uno, en el mejor sentido de la palabra, envidia, porque siempre estaba alegre. A pesar de su historia. A pesar de su historia. Ojo, que fue una mujer que años después incluso terminó con un problema psiquiátrico en el Arco Herrera, o sea, tuvo una crisis y qué sé yo, tuvo una vida muy dura. Pero no la sentía, ¿sabes? Era una mirada de todo sana, era siempre una mirada optimista. Es que tú le dabas eso también. Yo le daba eso y ella me dio a mí eso. Y el clown es increíble, cómo terminó para mí en mi vida, ya en mi mundo interno, ¿no? Con respecto al clown, terminó de cerrarme lo que era una filosofía de vida. Mirar la vida a través de los ojos de la risa es la mejor manera de vivirla. Porque en realidad nada es tan importante ni nada es tan grave, va a depender mucho de cómo lo mires. Y eso es el payaso. Cómo mira la vida el payaso es lo que lo hace único y especial, ¿no? Claro, porque no puedes cambiar a veces las circunstancias de las personas, pero sí la manera en que miras las cosas, ¿no? Sí, tú puedes ver, y a veces una cosa así uno la ve muchísimo más grande, y a veces una cosa grande uno lo ve desde un ángulo en el que resuelve y termina siendo más sano para uno, ¿no? Eso era María, era la mirada de un clown, la mirada de un payaso, ¿no? Y a pesar de que esto tú lo tenías, ¿ya lo tenías reconocido o los años hicieron que ya lo tuvieras claro y pudieras decírmelo así tan directamente? No, así que lo puedo decir, que creo que es primera vez que lo verbalizo de esta manera, ¿eh? O sea, digamos públicamente. No, yo creo que son cosas que uno has visto que la vida es también como una especie de ir abriendo ramas y dándote cuenta de qué va la vida. A los 19 la miras de una manera diferente, investigas cosas de ti mismo diferentes a las que investigas cuando tienes 50. Y no, este enlace, darme cuenta de este ser. Cuando me di cuenta que María era todo lo que era, cuando volví a ella para escribir mi guión de cine, y siempre cuando trataba de explicarle incluso a mi director de casting, es que no quiero una actriz, decía, no quiero a alguien que interprete este personaje. Y le explicaba, María era un ser lúdico, era como un duende, era un ser con una luz, algo muy particular, que incluso cuando yo buscaba a la actriz que la represente para el cortometraje, estaba dispuesta a que ni siquiera fuera una actriz, estaba dispuesta a comerme el sapo, porque eso es de no trabajar con alguien que es actor. Veo que tú eres actriz, veo que tú, y sabes perfectamente lo que es trabajar con alguien que es no acting, o sea, que no actúa, que tiene muchos beneficios, pero tiene muchos retos, porque yo necesitaba que fuera un ser. Y la persona que terminó interpretándola a ella en el cortometraje literalmente me dio eso. Es un ser. Era una santa, es una chica que la encontramos de una manera muy casual y que finalmente cuando entró yo la miré y dije, es que no tiene ni que actuar, ¿no? Y era eso, ¿no? Para mí era un ser. Y eso para mí es un poco el clown, ¿no? Es ese duende que uno tiene interno, ese sercito que está ahí. ¿Y qué curó Pilona cuando ya viste el trabajo terminado? ¿Qué paz te dio? Cuando terminó fue un sentimiento, pero igual de importante fue cuando decidí hacerlo, que fue a raíz de enterarme que María migró a los Estados Unidos, vivió 20 años o 25 años. ¿Hasta qué edad estuvo contigo? Estuvo hasta que yo tuviera 14 nada más, ojo, y ella se fue, súmale a 11, a los 25 años. Y se fue y no volvió, y siempre me llegaban regalos, ¿sabes?
pero nunca una notita, no había mucho teléfono, acuérdate que la modernidad fue llegando a pocos, y cuando entra ya los correos, le decía, hay algo que se llama mails, escríbeme un correo, ¿no? Y ella no entraba en el mundo de la modernidad. Y se fue a vivir allá, y yo la he visto muy poco entre los 14 y cuando he cumplido 30 y tantos, en una clase de clown justamente, recuerdo que alguien me marca el celular y me dice Yuli, y solamente por escuchar el tono de su voz, yo inmediatamente dije, María, sí, estoy aquí en Perú por unos días, vente a mi casa. Al tiempo de esto ella fallece, como a los 5 años. ¿Cómo fue ese reencuentro? Fue increíble, porque además yo tenía una serie de preguntas, dudas. ¿Has visto cuando uno es niño y no sabe si hay cosas que son recuerdos o son verdades o qué sé yo? Y ella vino un poco a esclarecer una serie de dudas que yo tenía con respecto a mi vida, ¿no? A mi infancia o qué sé yo. Y fue un ¿no? súper abrazo. Fue... No solo eso, es como no hubo necesidad de... Mira, la había dejado de ver 15, 20 años y no había necesidad de... Era la comodidad de siempre. Vente a mi casa, se quedó en mi casa. Y de ahí se fue portando casi como una abuela para mi hijo. Venía a visitarnos, agarró una posición económica interesante en Estados Unidos, se hizo muy autosuficiente. Yo siempre siento que yo heredé eso de ella. Y cuando regresó, ella vivía allá con un pie acá, y de pronto un día me llaman y me dan una noticia fuertísima, que es que había tenido una de estas enfermedades horribles, un cáncer terminal, que había entrado un martes y un domingo ya no estaba, ¿no? Entonces, es ahí, se puso todo triste, pero bueno, es una realidad, es ahí que yo decido que tengo que hacer algo, que es un personaje demasiado importante en mi vida, y dije, bueno, no podré hacer el largo, qué sé yo, porque yo tenía el sueño de hacer un largo, que quizá ya lo pueda hacer, porque gané un fondo ahí, y dije, voy a hacer un cortometraje, lo voy a hacer, cueste lo que cueste, ¿no? Y ahí empecé a moverme. Entonces tú me dices, ¿qué me sirvió en sanar? Ese cortometraje me sirvió en agradecer y en plasmar y en volver algo creativo, algo que había sido una experiencia de vida, ¿no? O sea, crear cosas a raíz de tus vivencias bonitas, feas, regulares, es muy sano hacer. Bueno, escribir un libro, sí. Permíteme compartir una mirada contigo. Vamos por favor. Bueno, yo conocí a Yuli hace muchísimos años, hace 30 casi, cuando ella cerraba un taller con una presentación de lo que tiempo después sería Pataclown, el gran éxito de la televisión de todos los años en el país. Y a mí me contentó mucho ser uno de los impulsores, de los que aconsejó a Yuli para que ese espectáculo realmente se mostrara en otros lugares. Muchos años después, yo volviendo al país, porque estuve viviendo fuera, me encontré profesionalmente con Yuli nuevamente, y así nació la experiencia de Pilona, su primer cortometraje. Y con Pilona, pues, hemos cosechado muchísimo éxito. Estoy muy agradecido por esa oportunidad, por la experiencia, y gracias, Yuli, porque sabes ser una excelente profesional y mejor amiga. En serio. Ay, qué lindo. Qué hermosa. Mi Beto, qué lindo. Un gran amigo, sí. Bueno, y además que es una historia que no solamente te sana a ti, sino sana a todos los que en algún momento hemos tenido cualquiera de los personajes que presentas, ¿no? Sí. Que hemos podido ser la niña, que hemos podido ser María, que hemos podido ser la madre, sí. ¿no? Creo que... Bueno, y los padrastros. Los padrastros, ¿no? Creo que es una historia que nos ayuda a todos, y finalmente el arte está para ello, ¿no? El arte sana, el arte cura, la comunicación, hablar, votar, conectar. Es tan necesario en esta época, además, incluso donde estamos tan modernizados con el tema del online y del boom digital y qué sé yo. Creo que a más modernidad a veces hay menos comunicación. Exacto, porque hay más careta, ¿no? Sí. O sea, salgo bailando y feliz, Sí, pero claro, adentro estoy destruido y necesito realmente contar lo que siento. Yo tengo muchos amigos, y te imaginarás por el medio que estoy, en los que son influencers o están con todo el tema, y yo los miro y yo me pongo feliz y digo, ay, qué bien está mi amigo, mi amiga tal, lo voy a llamar, ¿no? Y lo llamo en ese momento y me dice, exacto. es fatal. Y yo me muero de risa porque a todo hay que encontrarle la cosa graciosa. Y yo le decía, pero yo te he llamado porque estabas muy bien. No, esa es mi chamba, estoy pésima. Dice, no. Me ha pasado también. Mucho, claro. Y he dicho, no puede ser, ahora llamo con más frecuencia y no creo lo que... Dices, no, y es tu amigo queridísimo, ¿no? Sí, también te necesita. Permíteme hacer una Vale, pausa. por favor. Regresamos con esta mirada tan hermosa de Yuli Natas. Ya volvemos. Beto,
yo por acá tengo esta cajita para que Yuli la abra y a ver, saque lo que hay en la cajita. Uy, socorro, a ver, a ver, a ver. Ya me imaginaba que tenía que ser mi mejor amiga. Acá está. Ahora, esta nariz tiene una historia Sí. que empieza con tus viajes, ¿no es así? Sí, No totalmente. empieza aquí. Empieza con esta idea de seguir aprendiendo, de seguir creciendo en lo que es tu pasión primera, Sí. que era el teatro. La actuación al La principio, ¿no? actuación. Claro. Haces un primer viaje Sí. que te lleva a Brasil. Sí, un primer viaje a Brasil, donde encuentro un gran pensador del teatro, que es Antúnez Filho, que es uno de los grandes genios del teatro contemporáneo. Y es el primero que, si bien ahí no conozco el clown, conozco algo que después se iba a combinar con Pataclown, que es... Lo que más aprendí con él es que el artista no vive y produce, a mis 18 años, para sí mismo, para ser él un actor, sino es un ser social que debe de responsabilizarse por mirar a su comunidad y tener algo que decirle. Entonces, para una actriz era eso como, de what? No tengo que solamente aprender a actuar y decir mis textos bien y meterme en el personaje, no. Tengo que tener conciencia que soy como los periodistas, ¿no? Que va más allá de mí, mi profesión. Entonces podríamos hablar de un primer quiebre en tu vida cuando vas a ver esta obra con Catone, cuando eres chica. Sí, eso fue antes. Y descubres el teatro. Ahí fue a los 12 años. A los 12 años. Wow, lo que nos ha pasado a muchas personas que gracias a Osvaldo hemos conocido nuestra vocación. Podemos hablar de un segundo quiebre en tu vida. Que es Antúnez Filho, que me hizo sentir que más allá de la actuación había algo que tenía que ver con comunicar, tú tenías que aportar a tu sociedad, más allá y eso tendría que ser propio, único, con una mirada profunda, con una mirada de tener algo que decirle a la gente. ¿Y cómo era ese aprendizaje? ¿Qué hacían? Yo lo conocí en una época en la que él estaba apasionadísimo con la física cuántica y el teatro, imagínate. Entonces, él hacía que en el escenario sus actores se movieran de una manera en la que no había gravedad. El tipo del movimiento del actor no parecían seres reales, no sabía si eran hologramas, si era el exceso, el maquillaje, qué cosa. Y era que partía la respiración, había estado años trabajando con japoneses, qué sé yo, un gran pensador, y tenía el Estado brasileño le permitía sostener una búsqueda profunda, porque era uno de los grandes pensadores del teatro, que permitía invertir y podía lograr lenguajes escénicos no cotidianos. Entonces, lo que veían tus ojos como espectador era algo que a mí me quitó el aliento. Nunca me voy a olvidar que me pasé escribiéndole a Alberto Isola todo lo que había sentido, que Alberto era mi maestro, será siempre mi maestro y un gran amigo. Tú ya habías hecho un taller de la primera promoción de Alberto. Sí, yo fui del primer grupo, los más anticuchos de esos somos nosotros. Y ahí le contaba a Alberto esto acá y claro, mi cerebro explotaba, ¿no? Cómo crear un lenguaje. Mira qué importante fue después para Pataclown el tema del lenguaje, más allá del clown. Crear un lenguaje que soporte lo que quieras decir y que ese lenguaje sirva para vincularte mejor con el espectador, ¿no? Entonces, todo eso me demora. Ahora lo puedo explicar y lo puedo decir, pero en ese momento era que no entiendo física cuántica. ¿Por qué tengo que estudiar esto para la física cuántica? Y de pronto nos tenían horas en un trabajo corporal de la respiración que después lo podías ir pasando a la actuación. Pero es que escúchame, eso hace que Pataclown después sea sostenible. Obvio. O sea, obvio. no era que ahí está Pataclown, no. Había toda esta filosofía y este aprendizaje. Y mirada de cómo es que él había construido su movida. Era como un edificio con 3, 4 pisos donde había gente investigando sobre el teatro. Entonces todo eso yo lo mamé, como se dice, y después saltó cuando ya me tocó ser líder de mi propia movida, ¿no? Claro, y luego de esta experiencia, tú eres elegida como la mejor alumna. Y cómo has hecho tu tarea, sí. Y te vas para Cuba. Sí, me voy para Cuba, pero como no podían meterme como alumna, tenía que ir como asistente de pedagogía. Entonces hablan con Alberto Isola y me voy como asistente de pedagogía. ¿De tu a maestro? Cuba, de mi maestro Alberto. Donde nos encontrábamos con otros 3 maestros. 2 argentinos que eran del Club del Clown, un brasilero y una cubana. Y los chicos del Club del Clown la venían rompiendo en Argentina, eran todo un fenómeno de la Argentina de esas épocas, fines de los 80, principios de los 90. Y bueno, nada, era un boom. Entonces yo me escapaba de las clases de Alberto para mirar lo que hacían los otros directores. O sea, cada uno con su propuesta. Alberto cada uno, sí. venía... Alberto, el teatro realista, exactamente. Los otros eran la propuesta del clown. El tercero era a partir del Carnaval de Río. Amir Hadar se llamaba, algo así. Y Flora Lauten era una directora cubana que hacía mucho expresionismo alemán y qué sé yo.
Y yo me escapaba y miraba el trabajo de todos y entraba, nunca me voy a olvidar, porque todo esto era en Machurrucuto, un pueblo donde habían vacas, o sea, antiteatral total, era pura naturaleza. Alberto se quería morir porque Alberto pues, es un hombre urbano, de ciudad, entonces tenía que estar con los mosquitos, me acuerdo. Y ahí en el campo, cada grupo, habían 60 actores que se repartían entre estos 4 directores y trabajábamos en base a un mismo tema, que era una novela de Galeano. Entonces, cómo era desde el punto de vista de los payasos. Entonces yo entraba a mirar estas clases y decía, eran estos chicos con una nariz, no podía dejar de reírme, pero no me reía de un chiste, me reía de un ser humano frágil, estupidísimo, que planteaba sus tragedias y sus imperfecciones. Como la vida, como la vida. Como la vida. Claro. Entonces no podía dejar de seducirme. Yo jamás me imaginé que yo me iba a dedicar a ser papá. No tenía el perfil para dedicarme a hacer humor. O sea, Además, en la casa, imagino, habías dicho, me estoy yendo a hacer teatro serio, a sí, estudiar. claro, había dejado una novela importantísima. Yo dejé de ser Natacha, yo iba a ser el personaje que era la hermana de Raulito. O sea, tenía un papel muy importante. Me habían dado el papel y todo, pero justo me sale este proyecto en Cuba y mi papá me decía, a ver, ¿vas a dejar una novela que te pagan XX para irte a Cuba? Sí, es que ahí voy a aprender, decía yo, ¿no? Y lo dejé todo, y así fue. Como que tenía demasiado claro que eso era lo que quería. Era muy terca porque lo soy. Y también le comentabas estos sueños a Alberto, imagino. Sí, claro, Alberto es un amigo y es un maestro, ¿no? Y creo que la palabra maestro es una palabra importante en una sociedad, ¿no? Que existan maestros como él, que te abre el cerebro a la gente, eso es clave, y Alberto es uno de ellos. Claro, y de ahí ya vienes acá. Y vengo acá, y no es que yo vengo con todo el plan 1, 2, 3 para hacer Pataclown, no. Yo hablaba tan apasionadamente. Estabas enamoradísima de Y claro, Clau. decía, por favor, cállenla o denle algo para que haga lo que está hablando, me imagino. Y, Dile una nariz ya ahí, por sí, favor. claro, denle, ¿no? ¿Por qué habla tanto de eso, no? Y es ahí que Pipo Gallo, nuestro querido Pipo Gallo, me dice, oye, estoy con los alumnos de la de Lima y me estoy queriendo hacer una obra que se llama Dios y me está saliendo muy seria y te escucho hablar de esto. Capaz nos ayudes a ponerle comedia. De Woody. Sí, de Woody De Woody Allen. Allen. Sí. Y nada, lo hice y nada, el elenco se quedó enamorado del clown y dejó a Woody Allen. ¿No hicieron a Woody No Allen? hicieron a Woody Allen. Por lo menos no en los siguientes años, ¿no? Ajá. Es que la vida se va dando así también. A veces uno cree que hay que como que proyectarlo y cumplirse. No hay que estar muy, Pero muy Julia, atento al día a día, ¿no? Una cosa es que te hagan un grupo de actores y tú dices, vamos a hacer un taller, pero algo pasó también contigo y esta relación con los actores que tú dijiste, vamos a seguirla. Sí, claro. La pasábamos tan bien, nos dolían tanto los cachetes de reír. Yo veía en ellos, tenían mucha confianza en lo que yo decía y tenían mucha necesidad de continuar con ellos porque ya me llamaban 2 cosas importantes, la necesidad de crear un lenguaje y la comunidad, que eso es algo que yo amo del teatro y creo que en mi vida ha sido clave, ¿no? El teatro te ayuda a construir comunidad, tener un grupo, que se vuelve casi como una familia. ¿No? Y a mí siempre se me ha mezclado bastante el tema Porque familiar. escúchame, tú haces algo que, claro, no nos dábamos cuenta en ese momento, pero es muy importante antropológicamente y sociológicamente hablando. El humor no funciona igual en todos lados, tiene que ver con la idiosincrasia. Pero tú entras con un humor que, claro, todos nos moríamos de la risa porque nos sentíamos totalmente identificados. Sí. ¿Cómo llegas a eso? Porque tú tenías que liberar el humor que era necesario en ese momento a través del trabajo colectivo, de la comunidad que tú decías, claro. Pero en una época dura, además, ¿no? Totalmente, donde no nos reíamos. ¿Cómo fue que llegamos a eso? Todo es como que si te conectas y eres sincero con tu presente, creo que ahí sucede. Para mí el clown te obliga a ser tú mismo. Y esos chicos eran, y yo incluida, éramos, porque el Pataclown lo hemos hecho siempre juntos, éramos jóvenes que vivíamos los años 90, los años fines de los 80, principios de los 90, que era terrible, no teníamos agua, no teníamos luz, habían bombas, el futuro era inexistente en el Perú, daba vergüenza decir soy peruano, la comida, no apreciábamos la comida como la apreciábamos ahora. Entonces había una autoestima tan baja del peruano y tanto temor y tan poquito que obviamente salía ahí. Yo no hacía algo inteligente, salía y eran chicos que ellos eran inteligentes, iban sacando su humor, tenía un pelo madueño, que es uno de los mejores músicos peruanos y además es un tipo que más allá de la música es un tipo interesante socialmente, por así decirlo. Claro. Tenía gente muy inteligente, estaba Wendy, estaba Tato Ventosí, había gente muy chévere, Katia Condos, que era su primera vez, era una gran amiga mía y era su primera vez, que tiene un gran sentido del humor.
Entonces, y eso en el contexto de un país duro y doloroso como estábamos, simplemente no había que hacer mucho, era solo estimularlos. Yo me acuerdo haber dicho, la primera vez con Pataclao en el Amor fue muy de clases, pero cuando hicimos el primer espectáculo fue, ¿y de qué vamos a hablar? Me preguntan. De la ciudad. ¿Pero qué es hablar de la ciudad? De nuestra ciudad. No voy a decir del Perú porque es mucha palabra, pero de nuestra ciudad, ¿qué es lo que vives todos los días? No, pero tú eres muy humilde, ¿ah? Porque venías con un conocimiento ya que habías sacado de tu viaje a Brasil, con un gran maestro, y luego en Cuba. Así que permíteme compartir una mirada contigo. Vamos a darle. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Claro que recuerdo los inicios de Pataclown. A mí me convocaron para hacer la música de a un experimento, no era un grupo de teatro propiamente dicho. Yuli vino con esta aventura y empezamos a experimentar. Fue una época de muchísima improvisación, mucha creación, a ver a dónde iba, ¿no? Ya después se consolidó como un grupo de teatro y tal, pero esa época fue muy bonita por esa característica. Y yo hacía la música, tocaba el teclado y tocaba lo que tenía ahí a la mano mientras los clowns improvisaban. Bueno, un día me dijeron, oye, ¿sabes qué, señor músico? Póngase la nariz y pase ahí adelante a ver qué sale. Y me convertí en un clown. Creo que en pocos minutos. y de ahí muchísimas pues, aventuras y satisfacciones. El grupo pues, fue un bombazo y ya lo demás lo saben todos. Así que nada, un abrazo grande a Yuli, beso Yuli, y para todos los clowns del mundo, porque eso es toda una especie. Chao, chao. Hermoso, hermoso, Polo. Y además un gran payaso resultó ser Jorge. Tiene un humor único en su especie y resultó ser un gran payaso. Un gran músico y un gran payaso. Y la gente se pregunta, ¿y cómo así? ¿Cómo sacaron para financiar la primera casa, Pataclown? Y el nombre, hay una historia ahí, ¿no? Sí, el tema del nombre fue algo muy... Me encantaría decir que fue una cosa así como muy pensada. Muy elaborada. Fue algo muy básico. Fue decirle, chicos, tenemos que ponerle nombre a la casa. Porque yo les pedí, le dije, no me paguen, pero paguen un alquiler y encerrémonos a trabajar. Y consiguieron una casa destruida en Barranco, la mitad de la casa literal, la mitad de la casa estaba destruida hacia abajo del malecón y digamos que la mitad de la casa funcionaba. De la mitad para acá nosotros hacíamos las clases y de la mitad para allá era escombros. Ni se acerca. Increíble. Entonces, para eso nomás alcanzaba el presupuesto. Entonces, cuando ya nos vimos en la necesidad, o ya yo tenía la necesidad de hacer un montaje y no tenía dinero, obviamente, no teníamos dinero, porque en el teatro nunca hay dinero, lo que hicimos fue eso. Me acuerdo que Alberto, la hermana de Alberto, nos dio las telas, la mamá de Pipo nos dijo que ella cosía, a mi amigo del colegio, Leo Martuchelli, que es uno de los creadores del estilo gráfico de Pataclown, le pedí que por favor agarre el fondo del Teatro Británico y con un tarro de pintura, porque no teníamos para más, pintaba él toda la escenografía en el borde medio cómic. Pelo trabajaba con un tecladito mío de juguete que era así, que con un clip tenía que encenderlo, nunca me voy a olvidar, y se mandaba, es un genio, saca música de donde sea. Y así hicimos un gran espectáculo. Encima parecía un espectáculo, wow, y en realidad era un tarro de pintura. Claro. Claro, era un tarro de pintura, una madre abnegada, un buen amigo que nos prestó la tela, un teclado de juguete y muchísima creatividad. ¿Y el logo, el nombre? El logo sale porque dejé una tarea para esa casa y dije, chicos, hay que ponerle un nombre a esta casa. Y lo único que yo siempre doy la pauta y condiciono, es decir, dije, tiene que ser una palabra de una sola palabra que componga con la palabra clown. Lo que quieran en una sola palabra con clown. Y la tarea se la mandé a 12 chicos o 13, no recuerdo cuántos eran, y uno nada más hizo la tarea. Así de caso me hacían en ese momento. Y el único que hizo la tarea fue Tato Ventosilla, que dijo, me acuerdo patente, que dijo, lo pensé un poquito avergonzado, por patas, púfete, pata. Y yo le dije, no, por patas. Pataclown. ¿Alguien más ha hecho su tarea? No, ok, queda Pataclown. No es que hubo Ya después el signo de interrogación, la firma, ya hay cabeza. Yo ya dije, somos un grupo que cuestiona, que nos cuestionamos, nos preguntamos cosas. Somos un grupo con identidad, entonces vamos a ponerle una firma. Fue su nombre, Germán González, me acuerdo que estaba ahí, que además de músico era también diagramado, hacía logos, y él mismo ahí con una tiza. O sea, lo tengo patente, ahí una tiza escribimos y esto va a ser así y ya. No le daba mucho más vueltas. Ahora le doy demasiadas vueltas a las cosas. No le daba vueltas, lo hacíamos y ya para adelante. Ok, ya se llama Pataclown. Vamos para adelante, alquilemos la casa. Vamos para adelante. Bueno, estamos hace 8 meses. Haremos un espectáculo, ¿no? Porque Beto,
casi me obligó cuando vio el ensayo. Me dijo, ¿tú estás demente que no vas a hacer algo con esto? Ah, sí, ¿te parece? Y yo lo veíamos así, chiquitito. Yo no tenía ni idea de que el poder que sacábamos en esas horas ahí podía gestarle lo mismo a un espectador. Para mí era nuestro entretenimiento maravilloso y era un placer. Pero jamás nos imaginábamos que esa felicidad que teníamos nosotros se iba a multiplicar por millones de personas después, ¿no? ¿Y qué encontraste en el grupo distinto a lo que ya habías visto en Argentina? Porque también, como hablábamos hace un rato, la personalidad, el temperamento que te da la tierra va Sí, marcando obvio. al artista, ¿no? El argentino tiene otra manera de ser y acá tenemos otra. ¿Qué te daba a ti ese talento nacional? Este primer grupo, primer, segundo y tercero, la verdad que todos los grupos de Pataclan han sido muy creativos. Este primer grupo lo recuerdo como un torbellino de creatividad. O sea, después se sumó Cachín, que era mi mejor amigo, pero yo no quería trabajar con él, pero se sumó. Luego estuvo Katia, que es brillante, es una mujer inteligente. Wendy, que es una mujer brillante. Pelo, que es único, brillante, auténtico y talentosísimo. Pipo Gallo, que además de ser un tipo brillante, era muy equilibrado. Entonces también es la fusión de una serie de personas que estuvieron en tiempo. Yo siempre digo que es como tiempo, espacio y un poco de suerte, es lo que te puede generar un éxito. La fórmula, ¿no? La fórmula. Sí, la fórmula no la vas a poder comprar, ni vender, ni consumir, ni se mercadea. La fórmula sucede. Y yo creo que eso sucedió con un grupo de gente mágica que después ha seguido siendo mágica en los siguientes elencos, pero esa primera vez siempre se vuelve pues entrañable, ¿no? Y era eso, eran unos talentosos todos ellos que creo que no, ellos mismos no eran conscientes de lo talentosos que eran, ¿no? Y el clown se los enseñó. Ay, podemos Hermoso darnos fue. 2 horas. Sí, Permíteme sí, hacer no, una por nueva favor. pausa y regresamos con la mirada de Julie Natters. Ya volvemos. Estamos de regreso con la mirada de Julie Natters. Julie, y cuando hablamos del clown, porque cuando nosotros veíamos en televisión, era como que también jugaban mucho con el otro, ¿no? Era viendo el error del otro y lo tomaban. Y es como que en el mundo real todos tratamos de ser muy perfectos y de no mostrar los errores. Y era como esa posibilidad en tu casa de, oye, también me puedo equivocar y no pasa nada, ¿no? Y burlarnos de Totalmente, eso. viene mucho de la técnica del clown, ¿no? El error se vuelve un regalo, el fracaso se vuelve lo mejor que te puede suceder. Y en realidad, si haces una pequeña comparación con la vida, en verdad, si uno analiza las peores crisis que uno tiene, cuando la vive es horrorosa, pero cuando ya estás de salida, la mayoría de gente termina agradeciendo ese momento de crisis. Y en el clown lo usas permanentemente. La construcción de una de las grandes herramientas del clown es eso, es jugar con tu imperfección, mostrarla, llevarla al total extremo, ver el absurdo de todo tu mal humor, tus sentimientos de envidia, lo que tengas va a servirle al clown, ¿no? Y en el programa lo que sucedía mucho es que era un grupo. Tenían ya 6, 7 años haciendo teatro juntos, teníamos mucho tiempo, se conocían mucho y no hay nada más maravilloso para un comediante que conocer a sus partners. Entonces cuando nosotros llegamos a la tele ya teníamos una base de 6, 7 años en el teatro, 4 espectáculos. Diga usted, ¿es verdad que no quería aceptar la propuesta televisiva? Sí, como 4 años, el pobre Jimmy Arteaga, me acuerdo, uno de los gerentes de Latina, me buscaba, yo lo miraba así, sí señor. Era muy pobre, o sea, el tercer año fue ya, señor, ¿qué le pasa? Ya váyase, o sea, ya era hasta maltrato, ¿no? Después yo vine con mi escenografía a tocar la puerta y decir, ya, ahora sí. Ahora ¿Qué te sí. daba miedo? No era miedo, para mí era como cuando estábamos en los primeros años en el teatro, nada lo podía reemplazar. Hasta que llegó algo que sucede a muchos humoristas, que es el público te llega a querer tanto que parece mentira, ya no te exige nada. Es decir... No había reto. Claro, no en vano cuando hay en Chile, en Perú, en España, en donde fuera, hay un comediante al que tú amas, tu capo cómico, suele suceder que es un comediante que es muy querido en su propio país, pero sale y no siempre surge ese mismo fenómeno. ¿Por qué? Porque hay algo que lo hace entrañable, ya lo quieres. A Melcochita lo queremos todos. Él puede hacer el chiste de la misma manera que lo hace tu camarógrafo, pero la gente se va a reír con Melcochita, porque ya hay algo invertido.
a Carlos Álvarez ya lo queremos, se vuelven entrañables. Los personajes empezaron a volver entrañables y entraban al teatro, no hacían nada y ya la gente se reía. Y a mí eso, como buena directora pesada, buscando siempre que estar en el tope de la búsqueda, la investigación, de no dejarnos entrar por lo cómodo, yo dije, bueno, esto está siendo muy cómodo, necesitamos cambiar de lenguaje, qué mejor suicidio que hacer televisión. Ahí se acaba todo. Y fue eso, fue vértigo, fue esa sensación de que ya teníamos De montaña rusa. 8 años haciendo teatro y dije, vamos a hacer otro lenguaje. Porque escúchame, una cosa es el humor para Lima, que el humor para, no sé, el norte, Obvio. que para Puno, Obvio, que me para la vas a decir. selva. Yo he dictado cursos en varias regiones del Perú y créeme que el humor es Distinto. diametralmente diferente, ¿no? Sí, y de pronto todo esto en un contexto político complicado, porque el canal estaba que si no era de un dueño, que era del otro dueño, que era del otro dueño, y como no había una ausencia de dueños, ausencia de autoría en el canal, es la época en la que se pasó de Baruch Hitcher a los Winter. Entonces, eso permitió que sin querer queriendo hiciéramos 18 capítulos de colchón. Tú sabes, en 18 semanas de colchón. Entonces, 18 semanas son casi 5 meses. Entonces, ya lo tenía, el canal ya había invertido, ya era la nueva administración, y la nueva administración no sabía bien qué hacer con nosotros y nos mandan a hacer un, ¿cómo se llamaba en esa época? Focus Group. Entonces, ponen el primer capítulo, y yo lo vi detrás del vidrio, como son los Focus Group, y vota 11.5 de rating. O sea, no un fracaso, pero no era un buen rating, ¿no? Entonces, claro, los dueños no sabían. Bueno, en estos... Eso era en el Focus Claro. Group. Pero para el Focus Group era esto no va a funcionar, ¿no? Entonces, bueno, no va a funcionar. Entonces, realmente eran 18 capítulos. ¿Qué hacemos con esta inversión de 18 capítulos que no va a funcionar? Y porque hubo una coyuntura que Carlos Álvarez se fue de vacaciones, por eso que nosotros estrenamos a principios de diciembre de un año, porque Carlos estaba de vacaciones y nos deja su horario de vacaciones. Y es así que hicimos casi más de 30 puntos de rating en la salida al aire. Bueno, déjame compartir Increíble. una mirada contigo. Vamos a verla. Qué nervios. Julie Natters, qué bueno que recibas este homenaje o esta entrevista que habla de tu vida. Una capa. No lo digo porque seamos amigos, sino porque realmente siempre consideré que fue una adelantada a su tiempo. Yo cuando vine a vivir a Perú, Pataclown estaba empezando a hacer televisión y para mí era una de las primeras experiencias que conocía sobre el tema, por lo menos a nivel Latinoamérica. Una precursora, una estudiosa y una obsesiva. Si hay algo que caracteriza a Julie es la búsqueda de la profundidad y del perfeccionamiento y de encontrar esas herramientas en su elenco para que cada vez hagan un humor mejor. Saludos, querida Natters. Qué lindo. Qué lindo. Hermoso, hermoso, hermoso. Sí, Sergio llegó y fue asistente de dirección mío en los primeros años de la televisión, exactamente. Y él venía de Argentina, de la movida de la cual yo aprendí. Entonces, él te decía, oye, esto es el clown que hiciste con Angelelli, no sé, pero ¿cómo lo has llevado a la televisión? Y le dije, porque había que hacerlo, porque ya el teatro ya era como muy cómodo, ni siquiera es que había una... O sea, sería una falsa si yo digo, bueno, tenía muy claro lo que queríamos hacer. No, era como, Dando cátedra, dando cátedra. Sí, claro, era como, esto ya se ha vuelto muy fácil, ¿no? Yo era como también pesada, como dice él, obsesiva. Entonces decía, el público ya nos quiere demasiado, es un problema, tenemos que hacer otra cosa, ¿no? Entonces siempre el vértigo, siempre la sensación de que fuera un reto, de que tenemos que ir más allá. Y bueno, sí, pues era una... ¿Y las grabaciones cómo tenías que hacerlas para que no se pierda justamente este timing, este ritmo que tú necesitabas para que funcionara? Mira, muy interesante pregunta, porque había que hacer una especie de equilibrio de varias cosas en la grabación. Por un lado, parte del elenco, Cachín, uno de ellos, necesitaba al público presente. Tenía el referente del teatro. Entonces decía, no puedo estar en la televisión con 3 camarógrafos, señores ahí serios, medio molestos, ahí con su cosa ahí, como están estos señores ahí aburridos, mirando. Los echaron. Entonces, claro, los pobres payasos hacían cosas y los señores estaban ahí. Entonces yo empecé a modificar cosas, hacer que la cámara sea presente, que se vuelva juguetona. Le dije a todos los camarógrafos, ¿pueden dejar sus cámaras, señores, y vengan un ratito? Y les hice ejercicios de clown, jugábamos con ellos, que hay un ambiente en que el camarógrafo esté igual que el clown presente, con la cámara en movimiento. Por eso es que hay estas cositas en el programa. Y pedí que haya un público. Y al público, poco más que los extorsionales, decía, por cada risa le doy 5 soles, por favor. Hacía un ambiente así en esto que entraban y ¿no? Y eso lo necesitaban algunos de los actores. No todos. Algunos más bien decían, no, a mí me molesta el público, qué sé yo.
Luego había que encontrar cómo reemplazar la mirada en el teatro, que era una mirada que rompía la cuarta pared y tú miras al público. ¿Cómo voy a hacer en la televisión? Y junto de la mano con un director de fotografía que me acompañó ahí, me dijo, ¿por qué no le pones a tu cámara 2 un ojo de pez? ¿Qué es eso? Un ojo de pez, un lente. Ah, ok, miramos y le dije, ok, que la cámara 2, que es la cámara central, la cámara 2 sea una cámara con un lente particular. Y esa va a ser la cámara con la que ustedes se van a poder desarrollar. Pero todo eso se fue haciendo ahí. Yo siempre digo, el escenario es tan sabio que si tú miras, te vas a dar cuenta qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Que todo lo que tú vengas con tu gran idea de directora genial, lo que sea, no sirve de nada porque el escenario es Dios. Y el escenario te va a decir si eso funciona. La cámara te va a decir si eso funciona. Entonces, poco a poco, yo hice 3 primeros programas en Pataclown, ¿no? Hice prepiloto y piloto. O sea, hemos grabado, vuelto a grabar y vuelto a grabar. No, pero perdóname. Eso no existe. Tú eres una capa. O sea, perdóname, o sea, hay que tener pues talento. No, y hay que darse tener cuenta. carácter para convencer a los dueños de que inviertan 3 veces en el mismo capítulo. ¿Cómo los convencí? Diciéndoles, ok, págame lo que quieras, pero déjame a mí hacer, por favor, lo que necesitamos hacer. No me mates Y la verdad que ahí la gente latina de esa generación eran muy chéveres y creyeron en nosotros. Y bueno, nada, por suerte Bueno, reeditó. Donde hay talento, uno se rinde. Así de simple. Voy a hacer una Sí, por última favor, pausa por favor. y regresamos con esta mirada de Yulina. Ya volvemos. Estamos de regreso con la mirada de Yulina Yuli. Y entre el clown y la impro, ¿dónde se juntan, dónde se fusionan, dónde se abren? Yo siempre digo que son primos hermanos, que son 2 núcleos realmente independientes, que tienen muchas cosas no en común, pero hay un punto en común que es vital y necesario, también para el actor, ¿no? Y sucedió que en el año número, qué sé yo, 15, 20, me fui a Colombia y de una manera circunstancial, justamente con Sergio París, fuimos a Manizales, a Colombia, y encontramos un teatro deportivo, improvisación deportiva, match de improvisación, y un fenómeno parecido a la primera vez que vi el clown. No entendía bien qué, es deporte, ¿qué es? Y de pronto que la improvisación, que es algo que hacemos todos los seres humanos todos los días, se vuelva en sí mismo un arte, me pareció maravilloso, que podía complementar mucho el tema del clown. Y decidí irla como trayendo, enamorando a todo el mundo para que la haga. Bueno, quiero compartir otra mirada contigo. Vamos a verlo. Mi querida Julie Natters, todo mi cariño para ti. Gracias a ti conocí la improvisación y eso originó una transformación completa en mí como artista y como ser humano. Gracias a ti también me especialicé en humor y eso te lo voy a tener muy agradecido, mi querida Yuli. Trabajar contigo siempre ha sido hermoso porque no hay persona, creo, más profesional, más apasionada por lo que hace que tú, Julie Natters. Todo lo mejor para ti, Yuli. Un agradecimiento por todo lo que has hecho y por todo lo que sigues haciendo por el humor en este país. Te quiero, un abrazo. Yo siento que todos están acá conmigo. Bueno, y eso es verdad, Yuli. Desde aquí un agradecimiento por todo lo que has hecho y todo lo que sigues haciendo, porque creo que nos salvaste a todos en el teatro, en la televisión, en un momento que necesitábamos eso que tú trajiste, ese corazón tuyo donde nos entregaste risas y nos ayudaste a entender. Bueno, les quiero dar una gran noticia. Miren lo que tengo acá. Tan. Por favor, Yuli, anuncia qué tengo en las manos. Esto es Pataclown en vinilo. Nosotros hicimos una producción musical durante muchos años que fue una versión en cassette y otra versión en CD. Y este año los chicos del Festival del Vinilo se comunicaron conmigo y me dijeron, la verdad que fue rapidísima nuestra conversación, me dijeron que hiciéramos, proponer, ya dije, está. ¿cómo no? Gente joven, gente sincera, me recuerda, esas movidas a mí me emocionan mucho porque es gente linda la que está organizando esto, con puro bobo, puro feeling y realmente le ponen amor, calidad. Me convencieron y así convencimos a Pelo, a Jorge Madueño, que se encarga de hacer la producción musical, hacer el pase del CD al vinilo y bueno, y por favor, la gráfica y todo lo que es la propuesta visual, que la hemos trabajado con el gran Arturo Ríos, que además de ser
un gran diseñador, es músico también. Él es el baterista de la Liga del Sueño. Y se van a presentar este fin de semana, viernes, sábado y domingo. No, es el Festival del Vinilo, donde hay un montón de conciertos. Va a estar la Liga del Sueño y también hay Spinetta, hay un montón de gente. Y no se lo pierdan porque realmente es emocionante, no solamente este vinilo. Hay un montón de vinilos, un montón de discos para los coleccionistas, los que no lo son. Y para mí ha sido una experiencia maravillosa conocer a estos chicos del Festival del Vinilo. Gente hermosa. Tienen mi corazón, chicos. Bueno, Yuli, te voy a pedir que nos dejes alguna frase con tu firma aquí en nuestra pizarra, a ver, donde tú quieras. Y ya lo saben, ¿dónde la pongo? donde tú quieras. A ver, el Festival del Vinilo, van a encontrar también el vinilo de Pataclown, con su lado A, su lado B. La dirección y creación de Julie Natters, la producción musical es de Pelo Madueño, el productor Manolo Ruiz y el diseño e ilustración de Art Ríos. A ver, ¿qué nos deja nuestra queridísima Julie Natters? Dice, un día sin reír es un día perdido. Ahí está. Y tu firma, Yuli, lo valioso. Ahí está. Yuli. Ahí está. No renieguen, no renieguen. Ahí está. Yuli, muchas gracias. No, Gracias favor. por haber estado acá. No, por favor, a ti. Y hemos escuchado en todas estas miradas que te han dado solo muestras de cariño y agradecimiento. Y eso es lo que has hecho. Y para mí es solo cerrar diciendo que todo lo que he hecho y soy y tengo es gracias al público peruano. Y si hay algo que yo digo es siempre estaré eternamente agradecida a cada uno de esos espectadores que ha confiado, que ha pagado su entrada, que ha querido vernos, que ha aprendido el canal para vernos, porque ha construido mi vida y mi felicidad, así que cómo no agradecer eso. Yo adoro ser peruana y tener un público tan lindo como el que me tocó a mí. Bueno, nosotros felices de tenerte siempre y agradecidos con todo lo que nos has entregado. Gracias, queridísima Yuli. Nos vamos y esa ha sido la hermosísima mirada de Julie Natters. ¡Chao! Suscríbete a nuestro canal y no te pierdas ninguna de las historias de miradas. Aquí en TV Perú nos une.